En diálogo con infodefensa.com, el general Pucheta brindó información sobre diversos proyectos en ejecución, posibles adquisiciones y desafíos en el ejército argentino. Según comentó, a nivel material hay un muy buen plan hecho que se gestó el año previo al FONDEF. Hay 4 proyectos estratégicos del ejército argentino: el equipar una brigada blindada con alrededor de 200 vehículos blindados a rueda nuevos, la modernización de una brigada blindada con el proyecto TAM 2C-A2 que plantea en 5 años modernizar 74 tanques. Otro proyecto es el de la modernización de la aviación del ejército, con la incorporación de nuevos helicópteros medianos y de montaña. Y el que avanza más aceleradamente, que es el de la renovación del parque automotor del ejército argentino, que tenía más de 40 años. Sobre el TAM 2C, originalmente el plan concebía poner la planta de modernización en Boulogne, donde ya se está trabajando. Hay una novedad respecto a la previsión original del proyecto, que es la mecanización y los cortes de la torre y la batea necesarios para los nuevos instrumentos. Había tratativas con empresas privadas y se resolvió que IMSA iba a ser la encargada. Ya ha terminado la del nuevo prototipo y se ha mandado a hacer las próximas. Con respecto a los blindados a rueda, por distintas circunstancias quedaron las opciones del Striker, el Guaraní y el BN-1 de Norinco. Con una compra tan grande como es la de la brigada blindada, empiezan a verse, además de la opinión del usuario, que es el ejército, otros puntos de vista desde geopolítico y logístico. Hay aspectos que hacen a la participación de la industria nacional. Estas son compras que en un ejército como el nuestro se va a mantener como el material actual por 30 o 40 años, por lo que hoy no está todo cerrado cuál es el vehículo que se va a comprar. Con respecto a la existencia de otros proyectos, dijo que hay infinidad de proyectos que no son estratégicos, como la compra de armamento para la Fuerza de Operaciones Especiales. Hoy las compañías comando tienen armamento de excelencia con las mejores miras y supresores de sonido. Actualmente se está gestionando la compra, que esperemos ingrese el año que viene, para hacer lo mismo con las otras tropas de operaciones especiales, la compañía de cazadores de montaña y la compañía de cazadores de monte. También se ha dado impulso al CITEA, que es el Sistema Integrado Táctico del Ejército Argentino, proyecto que permite la conducción de operaciones mediante medios computarizados conectados a radios de nueva generación. También se están comprando a través de INVAP radares de largo alcance para renovar los que actualmente dispone la artillería antiaérea, que son de la década del 60. Estos radares van a contribuir en épocas de paz al plan de radarización. En un proyecto conjunto se ha comenzado a reequipar a la artillería antiaérea con la adquisición de los RBS-70. En cuanto a los compromisos de ejercicios internacionales, el principal compromiso internacional que tiene el ejército para el año que viene es el ejercicio Arandú, que se realiza junto con el ejército de Brasil.